¿Sabías que en tiempos del Nuevo Testamento los marineros del Mediterráneo sentían gran temor de encallar en Sirte? El lugar era un extenso banco de arena frente a la costa del norte de África. Hoy estamos en nuestro día 162 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta lectura, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra. Ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra y a ponerla por obra en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Hechos 27. Pablo sale para Roma. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De ahí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Ahí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, después el viento no nos permitió avanzar más. Navegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. La tempestad en el mar. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: Amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco, por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde ahí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta que mira hacia el nordeste y sudeste, y pasar el invierno ahí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde la tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón, y siendo azotada la nave y no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los surcos de Sirte, echando el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: Amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: No temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo.
pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaba acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían viajado en botes salvavidas al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave el trigo al mar. Una vez saciados, aligeraron la nave, arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella si les era posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento. Se dirigieron hacia la playa, pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran algunos tablones y otros diferentes objetos de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Para reflexionar. Pablo es embarcado hacia Roma junto con sus compañeros. Aparentemente Lucas iba en este grupo, pues se incluye en la narrativa, y Julio, un centurión, entre otros. Durante el trayecto afrontaron vientos contrarios y condiciones difíciles desde el inicio. A pesar de las advertencias de Pablo, decidieron continuar el viaje, lo que los llevó a una tormenta violenta que los mantuvo a la deriva por varios días. La situación llegó a ser tan crítica que perdieron toda esperanza de salvarse. Sin embargo, en medio de esta desesperación, Dios intervino. La tormenta fue tan intensa que comenzaron a aligerar la carga del barco, lanzando al mar lo que llevaban y después incluso los aparejos de la nave. Durante varios días no vieron ni sol ni estrellas, y la escritura dice que perdieron toda esperanza de salvarse. En medio de esa desesperación absoluta, Dios intervino. Un ángel del Señor se le apareció a Pablo durante la noche y le recordó una verdad que sostenía todo. Debía comparecer ante César, y Dios le había concedido la vida de todos los que navegaban con él. Esta promesa cambió completamente la perspectiva de Pablo. Mientras todos estaban dominados por el temor, Pablo se levanta con convicción y dice: tengan ánimo, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me ha dicho. La fe de Pablo no estaba basada en lo que veía, sino en lo que Dios había dicho. El mar seguía embravecido, el barco seguía en peligro, las circunstancias no habían cambiado, pero Pablo sí, porque cuando Dios habla, la fe no necesita que todo se calme para confiar. Y eso confronta profundamente nuestra manera de vivir. Muchas veces queremos paz primero para entonces confiar. Queremos ver claridad para entonces creer. Queremos que la tormenta pase para entonces descansar. Pero la fe bíblica funciona al revés. La fe descansa en lo que Dios ha dicho, aun cuando todo alrededor sigue inestable. Por eso Pablo pudo levantarse a animar a otros y sostener esperanza en medio del caos, no porque era fuerte, sino porque confiaba en la palabra de Dios.
Dios había prometido a Pablo que llegaría a Roma, y en esa misma promesa estaba incluida la vida de todos los que iban con él en la embarcación. Pablo, confiando en el cuidado de Dios, se levanta en medio del caos y anima a los demás. Les llama a confiar, a recobrar fuerzas y a no rendirse, asegurándoles que ninguno perdería la vida. Todos estuvieron a punto de morir en ese naufragio, pero Dios los salvó a todos, cumpliendo la promesa que les había hecho Pablo. Cuando finalmente la nave encalló, lograron llegar a salvo a tierra. Más adelante sabrían que habían llegado a Malta. Algunas cosas que podemos ver de la narrativa de hoy. Dios cuida soberanamente a sus siervos. El centurión trataba a Pablo con benevolencia y le permitía ser atendido por sus amigos desde el inicio del viaje. En medio del peligro, Dios usó incluso a las autoridades para preservar la vida de Pablo, impidiendo que los soldados ejecutaran a los prisioneros. Nada de lo que ocurrió estuvo fuera del control de Dios. Número 2. Debemos confiar en Dios aún en medio de la tormenta. La fe de Pablo no fue pasiva. Él habló, animó, dirigió y fortaleció a otros en medio del caos. Su confianza en Dios impactó a todos los que estaban con él. Número 3. Dios cumple sus propósitos, aun cuando el camino es distinto al que imaginamos. Pablo iba rumbo a Roma, pero como había pensado, el camino incluyó tormentas, pérdidas y naufragio, pero aún así Dios estaba guiando cada paso. Dios es soberano en su trato con nosotros y aún en medio de la tormenta más intensa, Él sigue cumpliendo sus propósitos. Para meditar, ¿confías en Dios solo cuando el camino es claro o también cuando estás en medio de la tormenta? Tu vida está trayendo ánimo y esperanza a otros, aún en medio de tus propias dificultades. ¿En qué estás basando tu confianza hoy? ¿En lo que ves o en lo que Dios ha dicho? Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 162. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.